Hola, amigos. En 2024, varios cantantes mexicanos importantes nos dejaron, y muchos de ellos quizás ni siquiera supiste que habían fallecido. Estos artistas marcaron época con sus voces, sus canciones y sus historias, y merecen ser recordados con respeto y cariño. Por eso, en este video, vamos a recordar a 10 cantantes mexicanos que fallecieron en 2024 y que quizás no sabías. Si te gusta este tipo de contenido, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Vamos juntos a rendirles este homenaje. 1. Paquita la del barrio. En una fría mañana de febrero, México despertó con una noticia que sacudió al mundo de la música latina. Paquita la del barrio, la mujer que durante décadas dio voz a los dolores femeninos, enmudeció para siempre el 17 de febrero en su tierra natal, Jalapa, Veracruz. La música mexicana perdió una de sus voces más potentes y auténticas, a los 77 años. Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, un pequeño pueblo de Veracruz. Su infancia sencilla en el campo mexicano no daba señales del huracán musical en el que se convertiría décadas después. Fue recién en 1970, al mudarse a la Ciudad de México, cuando Paquita inició su camino en la música. Lo que no sabía era que sus canciones cambiarían para siempre la forma en que las mujeres serían representadas en la música regional mexicana. ¿Me estás oyendo, inútil? Esta frase, que se volvió su sello personal antes de comenzar sus canciones, era más que una expresión. Era un grito de guerra, una advertencia a los hombres que durante siglos dominaron no solo la sociedad mexicana, sino también la latina en general. Paquita no tenía miedo de señalar el machismo y hacer de él su bandera musical. Sus letras eran directas, sin rodeos. En Rata de dos patas, comparaba a un examante con una rata de dos patas, un animal que arrastra el vientre por el suelo. En 3 veces te engañé, asumía el papel tradicionalmente masculino del que engaña y no se arrepiente. Para una sociedad profundamente conservadora como la mexicana, sus canciones eran revolucionarias. Vestida siempre con sus característicos vestidos largos y coloridos, Paquita convertía cada presentación en un manifiesto. Su voz grave y poderosa no pedía permiso o ocupaba el espacio que le correspondía. No es de extrañar que conquistara fans en toda América Latina y en las comunidades hispanas de Estados Unidos. El reconocimiento formal llegó tarde, pero llegó. 2 nominaciones al Grammy Latino y, en 2021, el premio Billboard a la trayectoria artística finalmente le otorgaron el lugar que merecía en el panteón de la música latina. Pero su mayor premio tal vez fue el cariño del público, especialmente de las mujeres que encontraron en sus letras el valor que necesitaban para enfrentar relaciones abusivas. Paquita nunca fue solo una cantante, fue una revolución con falda larga. En un género dominado por hombres como la ranchera, ella no solo logró entrar, sino subvertir completamente sus reglas. Si antes las mujeres cantaban sobre sufrir por amor, con Paquita empezaron a cantar sobre responder, sobre no aceptar migajas sentimentales, sobre exigir respeto. La noticia de su partida dejó un vacío en la música mexicana que difícilmente podrá ser llenado. Más allá de sus canciones, queda su legado de resistencia y autenticidad. Paquita abrió camino para que nuevas voces femeninas pudieran surgir en el panorama musical latino, sin miedo a decir lo que piensan. Mientras México se despide de su guerrera musical, otros nombres de la música mexicana también nos han dejado recientemente, cambiando para siempre el panorama cultural del país. Uno de ellos, no menos revolucionario en su propio estilo, marcó generaciones con su voz suave y romántica. 2. Dulce la cantante. El 25 de diciembre, Dulce, la cantante de voz inconfundible que durante décadas acompañó corazones con sus baladas románticas, dejó este mundo, llevándose consigo una era dorada de la música latina. Nacida Berta Elisa Noé Gerat Cárdenas el 29 de julio de 1954 en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Dulce creció en una región donde las influencias musicales mexicanas y estadounidenses se mezclaban de forma natural. Esta fusión cultural se reflejaría más tarde en su estilo único de interpretación, que combinaba la intensidad de la balada mexicana con toques contemporáneos. Su historia en la música comenzó de forma modesta en los años 70, cuando formó parte del grupo Toby y sus amigos. Sin embargo, fue el encuentro con José José, uno de los más grandes intérpretes mexicanos de todos los tiempos, lo que cambiaría su destino para siempre.
Reconociendo el diamante en bruto que tenía frente a sí, José José se convirtió en defensor y mentor de Dulce, abriéndole las puertas a una carrera solista que pronto la catapultaría al estrellato. En la década de 1980, Dulce ya se había consolidado como una de las voces femeninas más potentes y reconocibles de México. Lobo, lanzada en 1982, se transformó en su carta de presentación una canción que destacaba su capacidad única para transmitir emoción en cada nota. Otras canciones como Déjame volar contigo, Tu muñeca y Soy tu dama consolidaron su lugar en el panteón de las grandes intérpretes latinas. A diferencia de Paquita, que usaba su música como arma contra el machismo, Dulce recorrió el camino de las baladas románticas. Pero eso no significaba sumisión, sus interpretaciones transmitían la fuerza de una mujer que conocía el amor en todas sus facetas, desde las más dulces hasta las más dolorosas. Su voz, a veces suave, a veces explosiva, parecía capaz de expresar cada matiz del sentimiento amoroso. La versatilidad de Dulce la llevó a explorar otros territorios más allá de la música. Las telenovelas mexicanas, fenómenos culturales que conquistaron el mundo, también contaron con su talento. Como actriz, demostró que su capacidad para transmitir emoción no se limitaba únicamente a su privilegiada voz. Ya en una etapa más madura de su carrera, Dulce sorprendió al participar en el reality show Siempre Reinas de Netflix, demostrando que su relevancia trascendía generaciones. Junto a otras grandes divas mexicanas, mostró que la edad era solo un número para quien tenía tanta pasión por la vida y el arte. Lo que pocos sabían era que, tras bambalinas, Dulce enfrentaba batallas personales con la misma intensidad con la que interpretaba sus canciones. Reservada con su vida privada, prefería que el público la conociera por su arte, no por sus luchas personales. Esta discreción, cada vez más rara en el mundo del espectáculo, solo aumentaba su aura de misterio y respeto. La partida de Dulce en Navidad de 2024 pareció simbolizar el cierre de un ciclo en la música mexicana. Una voz que acompañó romances, consoló corazones rotos e inspiró generaciones enmudeció, dejando un legado de canciones que seguirán resonando por décadas. Mientras dos grandes voces femeninas se despedían, otro gigante de la música mexicana también dejaba su micrófono, un hombre cuya voz grave marcó profundamente la historia del mariachi y de las rancheras. 3. Lino Nava. Mientras las voces femeninas de Paquita, la del barrio y Dulce marcaron generaciones con rancheras y baladas románticas, otra vertiente de la música mexicana también sufrió una pérdida irreparable en 2024. El 7 de mayo, el mundo del rock mexicano enmudeció cuando Lino Nava, uno de los guitarristas más innovadores del país, partió a los 55 años, dejando un legado que trasciende las fronteras del rock tradicional. Nacido exactamente el día de Navidad de 1968 en la Ciudad de México, Lino parecía predestinado a crear música que sería un regalo para los oídos mexicanos. Desde joven, su conexión con la guitarra era casi mística, sus manos parecían entender el instrumento de una forma que pocos lograban. Esa habilidad natural, combinada con su mente inquieta y creativa, lo convertiría en una figura revolucionaria dentro de la escena musical mexicana. El año 1989 marcó un punto de inflexión no solo en la vida de Lino, sino también en la historia del rock mexicano. Fue entonces cuando, junto a otros músicos visionarios, fundó la banda La Lupita. Lo que nadie podía prever era que esa formación musical rompería todas las reglas establecidas, creando un sonido tan mexicano como universal. La Lupita no era una banda de rock común. Bajo la influencia de Lino, el grupo se atrevió a hacer lo impensable, mezclar el rock con sonidos aparentemente incompatibles como heavy metal, norteñas, disco, funk, mambo y pop. El resultado fue una explosión sonora que capturó perfectamente la esencia del México contemporáneo, un país de contrastes, donde la tradición y la modernidad coexisten en una armonía caótica. En 1992, el lanzamiento del álbum Pa, Servir a UD presentó a México un nuevo sonido que desafiaba cualquier categoría. En las manos de Lino, la guitarra lloraba, gritaba, susurraba y contaba historias que las palabras por sí solas no podían expresar. Sus composiciones reflejaban la vida urbana mexicana, con todas sus complejidades, alegrías y tristezas. Lo que hacía a Lino tan especial no era solo su virtuosismo técnico, sino su capacidad para incorporar el alma mexicana en cada acorde. Detrás de las distorsiones y los solos elaborados, se podía sentir la influencia de las rancheras que cantaba Paquita y de las baladas que interpretaba Dulce.
Era como si toda la historia musical de México estuviera siendo reinterpretada a través de 6 cuerdas. Además de su trabajo con la Lupita, Lino exploró otras facetas artísticas. Como compositor, prestó su talento a otros artistas, ayudando a moldear el sonido de una nueva generación de músicos mexicanos. Su incursión en el mundo de la actuación demostró que su carisma no se limitaba a los escenarios musicales frente a las cámaras, transmitía la misma autenticidad que en sus presentaciones en vivo. Tras bambalinas, Lino era conocido por su generosidad con los músicos jóvenes. ¿Cuántos guitarristas principiantes no recibieron de él un consejo, una sugerencia o simplemente una palabra de aliento que cambió sus caminos? Su legado va más allá de las grabaciones, vive en los dedos de cada guitarrista mexicano que él inspiró. La partida de Lino en mayo de 2024 dejó un vacío en la música mexicana que jamás será completamente llenado. Su enfoque innovador, que rompía barreras entre géneros, abrió camino a una nueva era del rock mexicano más auténtico, más diverso, más verdaderamente representativo de la complejidad cultural del país. Mientras el rock mexicano se despedía de uno de sus grandes innovadores, otro género musical del país también perdería a una figura legendaria. Alguien cuyas composiciones se volvieron parte de la identidad nacional mexicana. 4. Clorofila. El 16 de abril de 2024, apenas 9 días después de cumplir 59 años, Jorge Verdín, más conocido como Clorofila, cerró los ojos por última vez en Pasadena, California. Con él, se silenció uno de los sonidos más creativos e innovadores de la frontera entre México y Estados Unidos. Nacido el 5 de abril de 1965 en Los Ángeles, pero criado en Tijuana, Jorge personificaba en su propia historia la dualidad que más tarde definiría su música. Viviendo entre 2 países, 2 culturas y 2 identidades, absorbió influencias que para muchos parecían contradictorias, pero que en su mente creativa formaban una combinación perfectamente natural. Fue en Tijuana, ciudad fronteriza donde las culturas se encuentran y se mezclan a diario, donde Jorge encontró el ambiente perfecto para su experimentación musical. A finales de los años 90, cuando la música electrónica dominaba los clubes del mundo, tuvo una idea que muchos consideraron absurda. ¿Por qué no mezclar los beats electrónicos con los sonidos tradicionales de la música norteña que sonaban en las calles de su ciudad? De esa idea revolucionaria nació el Nortec, una fusión de norteño con tecno que inauguró un nuevo capítulo en la música electrónica latinoamericana. En 2001, como miembro fundador del Nortec Collective, Clorofila ayudó a lanzar Tijuana Sessions Volumen 1, un álbum que sorprendió al mundo musical. Los acordeones y trombones de la música norteña bailaban sobre bases electrónicas pulsantes, creando un paisaje sonoro tan mexicano como contemporáneo. El impacto fue inmediato. Por primera vez, la escena electrónica global volvía su mirada hacia México, no solo como consumidor, sino como creador de tendencias. Con Tijuana Sessions Volumen 3, lanzado años después, Clorofila y el Nortec Collective consolidaron su lugar en la historia de la música electrónica mundial. Lo que hacía especial a Clorofila no era solo su innovación musical, sino su enfoque multidisciplinario del arte. Además de músico, Jorge era un talentoso diseñador gráfico y artista visual. Las portadas de los álbumes que creaba eran extensiones de su música coloridas, vibrantes, fusionando elementos tradicionales mexicanos con una estética contemporánea. Para él, el sonido y la imagen eran lenguajes complementarios que contaban la misma historia. En sus presentaciones en vivo, Clorofila convertía las mesas de DJ en laboratorios alquímicos donde tradición e innovación se fundían. No era raro ver públicos diversos, desde aficionados a la música regional mexicana hasta asistentes de clubes electrónicos unidos por el beat hipnótico que él creaba. En tiempos de división, su música era un puente entre mundos. Irónicamente, Jorge falleció en Estados Unidos, el país donde nació, pero su corazón y su arte siempre pertenecieron a la frontera, ese espacio indefinido donde las culturas se encuentran y se transforman. Su música era la banda sonora perfecta de un México contemporáneo que, como él, navegaba entre tradición y modernidad. La partida de Clorofila marcó el fin de una era para la música electrónica mexicana. Sus beats innovadores abrieron camino para una nueva generación de productores que, como él, no temen explorar las raíces musicales mexicanas y transportarlas al futuro. Mientras la música electrónica mexicana perdía a uno de sus grandes pioneros, otro estilo musical del país también se despedía de una figura emblemática.
un artista cuyas canciones sirvieron de bálsamo para corazones rotos durante generaciones. 5. Majestic. El 20 de febrero de 2024, en las playas de Huatulco, Oaxaca, se silenció la voz de Óscar Alan Vázquez, conocido en el mundo del rap como Majestic. Con solo 25 años, el joven que daba voz a las realidades de las calles mexicanas partió prematuramente, dejando versos inconclusos y sueños interrumpidos. Nacido en 1999 en el barrio de Iztapalapa, una de las zonas más populosas y desafiantes de la Ciudad de México, Majestic creció en un entorno donde la música urbana no era solo entretenimiento, sino un reflejo directo de la vida cotidiana. Las calles de Iztapalapa, con sus contrastes sociales y desafíos diarios, fueron su primera escuela, un lugar donde aprendió a transformar la dureza de la realidad en poesía rítmica. Mientras Paquita, la del barrio, usaba la ranchera para cuestionar el machismo y Clorofila fusionaba norteño con tecno, Majestic encontró en el freestyle rap la plataforma perfecta para expresar la voz de una juventud mexicana frecuentemente ignorada por los medios tradicionales. Su capacidad de improvisación era casi sobrenatural, las palabras fluían de su boca como si tuviera un diccionario completo en su mente, listo para ser activado en el momento exacto. Las batallas de freestyle se convirtieron en su territorio. En estos duelos verbales, donde los raperos se enfrentan improvisando versos sobre un beat, Majestic construyó rápidamente una reputación legendaria. Su habilidad no residía solo en la velocidad de sus rimas, sino en la profundidad de su contenido. En segundos, era capaz de analizar a su oponente y crear versos que eran al mismo tiempo filosos como navajas y profundos como filosofía callejera. Lo que hacía a Majestic especial era su autenticidad. En un género que a menudo celebra el materialismo, él se mantenía fiel a sus orígenes humildes, usando su plataforma para hablar de las realidades sociales del México contemporáneo. Sus letras abordaban desde la violencia urbana hasta la desigualdad social, pasando por reflexiones sobre la identidad y la esperanza, todo entregado con la urgencia y energía propias de la juventud. En las redes sociales, sus videos se esparcían como fuego, conquistando a una generación de jóvenes mexicanos que se veían representados en sus palabras. Para muchos adolescentes que crecían en barrios desafiantes como Iztapalapa, Majestic no era solo un artista, era la prueba viva de que se podía trascender circunstancias difíciles a través del arte y la expresión personal. Su fallecimiento en Huatulco, durante lo que debía ser solo un viaje de descanso, conmocionó a la comunidad del hip hop mexicano. Las circunstancias de su muerte, tan repentinas como trágicas, parecían un cruel paradoja para alguien que vivía con tanta intensidad, como si cada verso pudiera ser el último. Las playas de Oaxaca, que debieron haber sido un refugio temporal de los retos urbanos, se convirtieron en el escenario de su último acto. La partida de Majestic a los 25 años no representa solo la pérdida de un talento individual, sino un golpe para todo el movimiento de rap freestyle mexicano, que venía ganando reconocimiento internacional en los últimos años. Su voz, que pudo haber alcanzado alturas aún mayores, ahora vive solo en las grabaciones que dejó y en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de verlo en acción en las ruedas de freestyle. Entre los muchos jóvenes que lloran su partida, circula un dicho: las palabras de Majestic eran tan rápidas que ni la muerte alcanzó a avisarle que venía. Mientras el rap mexicano lidiaba con esta pérdida irreparable, otro género musical del país también se despediría de uno de sus talentos. Una voz que por décadas encantó a públicos con su interpretación única de las canciones tradicionales mexicanas. 6. Chuy Montana. El 7 de febrero de 2024, en las calles de Tijuana, la misma ciudad que inspiró las creaciones electrónicas de Clorofila, la voz de Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, conocido artísticamente como Chuy Montana, fue silenciada para siempre. Chuy Montana había construido una carrera como intérprete de narcocorridos, un controvertido subgénero de la música regional mexicana que, con sus letras crudas y directas, narra historias relacionadas con el mundo del narcotráfico. A diferencia de las rancheras de Paquita o las fusiones electrónicas de Clorofila, los narcocorridos ocupan un espacio único en la música mexicana. Son al mismo tiempo una expresión cultural auténtica y un reflejo de realidades sociales complejas que el país enfrenta. En manos de Chuy, los narcocorridos adquirían una interpretación particular. Su voz, marcada por una característica aspereza, aportaba autenticidad a las historias que contaba. No se trataba solo de cantar, era como si transportara a los oyentes a las fronteras polvorientas y a los callejones oscuros donde se desarrollaban sus narrativas.
Cada canción era como una película comprimida en 3 o 4 minutos, con personajes complejos y tramas que reflejaban la realidad de muchas comunidades mexicanas. Además de su trabajo como cantante, Chuy exploró otras facetas artísticas. Como compositor, demostraba una habilidad natural para crear letras que capturaban la esencia de la vida en las regiones dominadas por el narcotráfico, no para glorificarla, como muchos críticos del género argumentan, sino para documentarla con la crudeza que la realidad exige. Su incursión en el mundo de la actuación, con apariciones en producciones como Chuy Montana, Empresa SM y Chuy Montana, Ramos Buchones, ambas lanzadas en 2023. Mostraba a un artista dispuesto a expandir sus horizontes creativos. Lo que pocos comprendían es que artistas como Chuy Montana caminaban sobre una línea muy delgada. Los narcocorridos, por su propia naturaleza, existen en un espacio peligroso, cuentan historias reales de figuras poderosas, algunas de las cuales siguen vivas y activas. Cantar esas historias requiere un valor que va más allá del simple acto artístico. Es como ser un cronista en tiempos de guerra, documentando los conflictos mientras aún silban las balas. La muerte de Chuy, ocurrida en circunstancias violentas en las calles de Tijuana, puso en evidencia los peligros reales que enfrentan los intérpretes de este género musical. No fue el primero ni, lamentablemente, será el último cantante de narcocorridos en ver su vida interrumpida por la misma violencia que retratan sus canciones. Existe una cruel ironía en ese ciclo: las historias que cuentan en su música terminan, a veces, marcando su propio destino. Lo que permanece tras su partida es el debate sobre el papel cultural de los narcocorridos en la sociedad mexicana. Para algunos, son una glorificación de actividades criminales, para otros, una documentación necesaria de realidades sociales que muchos prefieren ignorar. Lo que no se puede negar es que artistas como Chuy Montana dieron voz a comunidades y vivencias frecuentemente marginadas por los medios tradicionales. En un país con una tradición musical tan rica como México, los narcocorridos representan solo una faceta polémica, sí, pero innegablemente auténtica de la expresión cultural contemporánea. La partida de Chuy Montana deja un vacío en ese universo musical y plantea preguntas importantes sobre los riesgos que enfrentan quienes eligen contar estas historias. Mientras los fans de los narcocorridos se despedían de Chuy Montana, otro género dentro del rico tapiz musical mexicano también sufriría una pérdida significativa, una voz que, durante décadas, llevó la música tradicional mexicana a escenarios internacionales, conquistando admiradores mucho más allá de las fronteras del país. 7. Amparo Rubín. El 6 de enero de 2024, en los primeros días del año, partió María Amparo Rubín Tagle, una mujer cuyas melodías y letras tocaron corazones durante décadas, incluso cuando eran interpretadas por otras voces. Nacida el 24 de marzo de 1955 en la ciudad de Puebla, Amparo demostró desde muy joven un talento extraordinario para la música. Mientras muchas niñas de 11 años aún jugaban en los parques, la joven Amparo ya componía en la arena, canción que sería grabada por nada menos que Lupita D'Alessio, una de las voces más grandes de la música mexicana. Ese inicio precoz fue apenas el primer capítulo de una carrera que transformaría silenciosamente el paisaje musical del país. Decidida a perfeccionar su talento y ampliar sus horizontes, Amparo se mudó a la Ciudad de México, donde estudió literatura española. Esta formación humanística se reflejaba en sus composiciones. No eran solo combinaciones de notas y palabras, sino pequeñas obras literarias adaptadas al lenguaje musical, repletas de matices y significados que trascendían lo meramente melódico. A diferencia de artistas como Paquita la del Barrio o Dulce, que brillaban bajo los reflectores, Amparo encontró su vocación entre bastidores. Como compositora, prestaba su talento a diversos intérpretes, creando canciones que, en la voz de otros, se convertirían en parte de la memoria afectiva de generaciones de mexicanos. Había una generosidad particular en esa elección, la de crear belleza para que otros pudieran transmitirla. Su contribución al mundo de las telenovelas mexicanas, fenómenos culturales que conquistaron al mundo, fue igualmente significativa. Amparo desarrolló métodos innovadores para la composición de bandas sonoras para televisión, entendiendo que la música no era solo un acompañamiento de las escenas, sino un elemento narrativo tan importante como los diálogos o las actuaciones. Sus composiciones para telenovelas tenían el poder único de intensificar emociones, transformando escenas comunes en momentos inolvidables. Lo que pocos sabían es que, detrás de esa mujer de apariencia delicada,
había una revolucionaria musical. En un entorno predominantemente masculino, Amparo abrió camino para otras compositoras, demostrando que el talento para crear música trascendía el género. Sin hacer alarde, rompía barreras y redefinía el papel de la mujer en la industria musical mexicana. Su enfoque de la composición era casi científico en su precisión, pero profundamente intuitivo en su ejecución. Amparo tenía la rara habilidad de capturar en notas musicales sentimientos que muchos no sabían cómo expresar con palabras. Una canción suya podía hacer sonreír, llorar o reflexionar, a veces todo eso en apenas 3 minutos. Entre sus colegas músicos, Amparo era conocida por su generosidad. ¿Cuántos compositores novatos no recibieron de ella un consejo, una palabra de aliento o una colaboración que cambió sus carreras? En un medio frecuentemente marcado por la competencia, ella eligió el camino de la cooperación, entendiendo que la música crece cuando se comparte. La partida de Amparo en enero de 2024 dejó un vacío en la música mexicana que no será fácil de llenar. Sus melodías seguirán resonando en las voces de otros, sus bandas sonoras seguirán acompañando historias. Pero su presencia amable y su talento incomparable hacen falta en un panorama musical que tanto se benefició de su creatividad. Mientras el mundo de la composición musical mexicana se despedía de una de sus grandes maestras, otro universo musical del país también sufriría una pérdida irreparable. La partida de un artista cuya voz singular había acompañado romances y momentos especiales en la vida de millones de mexicanos. 8. Vicente Fernández. Mientras 2024 se llevaba consigo a diversas voces de la música mexicana, el país también vivía un momento especial de conmemoración de uno de sus mayores íconos. En febrero de este año, coincidiendo con lo que habría sido su 84º cumpleaños, todo México se unió para celebrar el legado eterno de Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre de 2021. Pero cuya presencia sigue tan viva en la cultura mexicana que parece trascender las barreras del tiempo. Nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco, Vicente creció en un México que aún buscaba definir su identidad cultural en el siglo XX. ¿Quién habría imaginado que aquel niño de origen humilde se convertiría en la personificación misma de la música mexicana ante el mundo? Su trayectoria, iniciada en los años 60 como cantante de mariachi, se transformó en una de las más impresionantes de la historia musical latinoamericana. A lo largo de 5 décadas de carrera, Chente, como lo llamaban cariñosamente sus fans, construyó un imperio musical impresionante, más de 100 álbumes lanzados. Participación en más de 30 películas y un sinfín de presentaciones que llenaban estadios enteros. Su voz poderosa e inconfundible dio vida a canciones que se convirtieron en himnos nacionales no oficiales, como Volver, Volver, El Rey y Por tu maldito amor. A diferencia de artistas como Majestic o Chuy Montana, cuya partida ocurrió antes de poder explorar todo su potencial, Vicente vivió lo suficiente para ver cómo su legado se solidificaba. 3 premios Grammy, 8 Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood atestiguan su impacto global, pero su verdadero premio siempre fue el amor incondicional de su pueblo. En 2024, ese amor se manifestó de maneras conmovedoras. Un mural gigantesco fue inaugurado en el centro de la Ciudad de México, retratando a Vicente con su característico traje de charro, el tradicional atuendo de los mariachis mexicanos. La imagen, que cubre toda una pared de un edificio histórico, rápidamente se convirtió en un punto de peregrinación para turistas y mexicanos que dejan flores, velas y cartas a los pies de la representación del ídolo. Lo que hacía a Vicente tan especial no era solo su voz privilegiada, sino su capacidad de encarnar el alma mexicana en cada nota. Cuando cantaba sobre el amor, el dolor, la traición o el patriotismo, no solo estaba interpretando, estaba canalizando siglos de tradición cultural mexicana. Su cuerpo podía ser finito, pero su voz se volvió inmortal, un componente tan fundamental de la identidad mexicana como las pirámides de Teotihuacán o la gastronomía tradicional. En julio de 2024, un concierto homenaje reunió a grandes nombres de la música latina, muchos de ellos abiertamente influenciados por Vicente. En el escenario del Estadio Azteca, con capacidad para más de 87,000 personas, artistas de diferentes generaciones y géneros musicales interpretaron sus canciones. La emoción alcanzó su punto máximo cuando, gracias a la tecnología holográfica, Vicente apareció para interpretar Volver, Volver junto a su hijo, Alejandro Fernández, también reconocido cantante. La relación de Vicente con su público era casi sagrada.
Nunca terminaba un show hasta que el último fan quedara satisfecho. Sus conciertos a menudo superaban las 3 horas de duración. Esta devoción por su oficio y por su audiencia creó una conexión emocional que pocos artistas han logrado establecer. El día que ustedes me olviden, será cuando yo muera de verdad, dijo alguna vez Vicente en una entrevista. Si esa es la medida de la inmortalidad, entonces Vicente Fernández nunca morirá. En cada cantina donde suena El Rey, en cada fiesta familiar donde resuena estos celos, y en cada corazón mexicano que se llena de orgullo al escuchar su voz, Vicente sigue vivo. Mientras México honraba la memoria de su eterno charro de buen Titán, otra figura de la música tradicional mexicana también recibía homenajes póstumos, alguien que, como Vicente, había dedicado su vida a preservar los sonidos y tradiciones que definen el alma musical del país. 9. Carmen Salinas. Fallecida el 9 de diciembre de 2021, apenas 3 días antes que Vicente. Nacida el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, Carmen Salinas personificó como pocas la versatilidad artística mexicana. Aunque su nombre está más fuertemente ligado a la actuación, su voz también encantó a públicos mexicanos, representando a una generación en la que los artistas no se limitaban a una sola expresión, eran verdaderos entertainers capaces de cantar, bailar, actuar y hacer reír con la misma maestría. Su debut en la televisión en los años 60 marcó el inicio de una carrera que crecería de forma extraordinaria en las décadas siguientes. Las telenovelas mexicanas, que conquistaron audiencias globales, tuvieron en Carmen a una de sus grandes intérpretes. En producciones como María la del Barrio, Mi Pequeña Traviesa y Abrázame muy fuerte, creó personajes inolvidables, que a menudo representaban la sabiduría popular mexicana con un toque de humor y ternura. Lo que pocos sabían es que, tras bambalinas, Carmen era una fuerza creativa que no se conformaba con seguir guiones. Como productora de teatro y cine, abrió camino a muchos talentos, especialmente mujeres, en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Su visión para los negocios era tan aguda como su talento artístico, una combinación rara que la llevó a conquistar el éxito también como empresaria. En un movimiento que sorprendió a muchos, Carmen dio un paso audaz en 2015 al ser elegida diputada federal por el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Esta transición del arte a la política no era común en el México de entonces, pero Carmen, con su habilidad natural para conectar con personas de todas las clases sociales, logró transformar su popularidad en votos, utilizando ahora su voz para defender causas sociales. La exposición inaugurada en su homenaje en abril de 2024 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México reveló una faceta menos conocida de Carmen: su pasión por la música. Grabaciones raras de sus interpretaciones musicales resonaron por las salas del prestigioso Centro Cultural, recordando a todos que su voz no era solo para declamar diálogos, sino también para cantar las alegrías y tristezas de la vida mexicana. En septiembre de 2024, cuando una plaza de la Ciudad de México fue nombrada en su honor, el evento reunió a figuras del entretenimiento y de la política, destacando cómo Carmen logró transitar entre esos dos mundos con naturalidad y autenticidad. Discursos emotivos recordaron su capacidad única de representar a la mujer mexicana como una trabajadora, resiliente, afectuosa y, sobre todo, auténtica. Carmen brilló en una época en la que los artistas construían sus carreras paso a paso, aprendiendo cada aspecto de su oficio con dedicación y paciencia. A diferencia de la fama instantánea que ofrecen hoy las redes sociales y que artistas como Majestic vivieron, ella conquistó su lugar poco a poco, convirtiéndose en un símbolo de la cultura popular mexicana a través de décadas de trabajo constante. La muerte de Carmen dejó un vacío en el entretenimiento mexicano que, como lo demuestran los homenajes de 2024, sigue sintiéndose años después de su partida. Su legado no se encuentra solo en las producciones en las que participó, sino en la inspiración que dejó a generaciones de artistas que, como ella, sueñan con trascender límites y categorías. Mientras México rendía tributo a estos íconos que partieron en años anteriores, la comunidad musical del país también se despedía, en 2024, de una joven voz que apenas comenzaba a florecer. Un talento nacido en la era digital que traía nuevos sonidos y perspectivas a la rica tradición musical mexicana. 10. Horacio Barpola. El 4 de diciembre, el corazón de Horacio Barpola, poeta, escritor y performer nacido en 1982, dejó de latir a los 42 años, silenciando una de las voces más originales de la escena cultural mexicana contemporánea.
A diferencia de Vicente Fernández o Paquita la del barrio, cuyas voces literalmente cantaban historias de amor y desamor, Barpola hacía de la palabra su música. Su obra, una fusión singular entre poesía, performance y experimentación sonora, desafiaba las fronteras entre literatura y música, creando una expresión artística que era, en esencia, una nueva forma de canción, no la que se escucha en la radio, sino la que resuena en la mente y en el alma. Nacido en México en 1982, Barpola creció en un periodo de transformación cultural y política en el país. Mientras artistas como Dulce dominaban la radio con baladas románticas, él absorbía influencias de la contracultura, el surrealismo y el dadaísmo. Corrientes que más tarde definirían su enfoque único del lenguaje y de la forma poética. Sus obras más conocidas, como La máquina autobiográfica y Mi madre es un panda, eran ejercicios de deconstrucción lingüística que, paradójicamente, generaban nuevos significados y sensaciones. Leer a Barpola era como escuchar una sinfonía experimental donde cada palabra era una nota cuidadosamente colocada para provocar, confundir, finalmente, iluminar. La relación de Barpola con la música era profunda, aunque indirecta. Sus performances en vivo frecuentemente contaban con la colaboración de músicos experimentales, creando paisajes sonoros que complementaban sus palabras cargadas de ritmo y musicalidad interna. Algunos críticos llegaron a llamarlo compositor de palabras, reconociendo cómo sus textos poseían estructuras casi musicales en su construcción. En el underground mexicano, Barpola era una figura de culto, tan reverenciada como lo fue Lino Nava para el rock o Clorofila para la música electrónica. Sus talleres de escritura creativa y eventos literarios se convirtieron en semilleros de talento, influenciando a toda una generación de escritores contemporáneos que hoy llevan su legado experimental. Mientras jóvenes artistas como Majestic hacían de las batallas de freestyle su campo de expresión, Barpola transformaba las lecturas públicas en eventos casi rituales, donde la frontera entre artista y público se desdibujaba. Había algo chamánico en sus presentaciones, una capacidad de transportar al público a estados alterados de conciencia solo con el poder de las palabras y su entrega hipnótica. El impacto de Barpola trascendió el mundo literario. Compositores de diversos géneros musicales citaban su obra como inspiración para letras que desafiaban las convenciones. Su enfoque del nonsense y del absurdo abrió puertas a nuevas experimentaciones líricas en la música mexicana contemporánea, demostrando que la poesía y la canción siempre han sido, en el fondo, manifestaciones del mismo impulso creativo. Su muerte por un infarto, tan repentina como trágica, dejó proyectos inconclusos y colaboraciones interrumpidas. Un álbum en el que trabajaba con músicos electrónicos, fusionando sus poesías con ritmos experimentales, quedará para siempre incompleto, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la permanencia del arte. En el velorio de Barpola, realizado en un espacio cultural independiente en la Ciudad de México, músicos, poetas y artistas visuales se reunieron no solo para llorar su partida, sino para celebrar su legado. En lugar de un silencio solemne, el ambiente se llenó de lecturas espontáneas de sus textos, improvisaciones musicales y performances inspiradas en su obra exactamente como él lo habría deseado. El México de 2024 cierra su año despidiéndose de voces diversas desde las rancheras hasta los narcocorridos, del rap al rock, de la composición clásica a la poesía experimental. Cada uno de estos artistas, a su manera, compuso parte de la compleja y vibrante sinfonía cultural que define el alma mexicana contemporánea, una melodía que continúa, incluso cuando algunos de sus intérpretes se han apagado. Estos fueron 10 cantantes mexicanos que fallecieron en 2024 y que quizás no sabías. Cada uno dejó su huella en la música y será recordado con mucho cariño. Si te gustó el video, deja un comentario aquí abajo diciendo cuál era el cantante que más te gustaba o que más recuerdas. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir los próximos videos. Gracias por ver y hasta la próxima.